Bienvenidos a Betania Online. Qué bueno poder compartir la palabra esta mañana con ustedes por medio de nuestra página de Facebook. Hemos estado en una serie en el Sermón del Monte, pero yo estaba pensando esta semana, yo estaba preparando algo para la clase que comienza este martes sobre las sectas falsas. Sobre las sectas religiosas falsas. Y vamos a estudiar un material introductorio este martes y posiblemente el próximo martes, y luego comenzaremos a entrar en las diferentes sectas. Los testigos de Jehová serán la primera, luego los mormones, y por ahí seguiremos examinando algunas 6 o 7 sectas falsas. Pero preparando para la clase y sabiendo la importancia de esta sección de la clase, quise aprovechar hoy, ya que el tiempo lo pide, porque hay tanto error, que yo quise dar las reglas básicas de interpretación bíblica. Es algo que si el creyente maneja estas reglas, si el creyente sigue estas reglas, no caerá en error. Si usted respeta estas reglas, nunca usted hará una interpretación errada en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros tener esta seguridad? Hay un versículo que a mí me encanta en el libro de Esdras, versículo conocido, que nos da 4 pasos para la enseñanza bíblica. Dice Esdras, o dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón, primer paso, para inquirir la ley de Jehová, paso 2, y cumplirla, paso 3. El paso 4, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había preparado su corazón, primer paso, para inquirir la ley de Jehová. La Biblia es la palabra de Dios y es la base para nuestras creencias cristianas. Precisamente por eso es vital que nosotros interpretemos la Biblia de la manera correcta. Creemos que el examen libre Creemos en el examen libre de la Biblia, pero no en la interpretación libre de la Biblia. El libre examen es derecho, es nuestro derecho a saber lo que la Biblia enseña, pero la interpretación libre es para cualquiera hacer lo que le da en sí su propio prejuicio y su propia manera de interpretar, porque todas interpretaciones serían válidas. Por eso no se puede interpretar la Biblia bien, por eso se puede interpretar la Biblia bien o mal, y para interpretarla bien hay que conocer y respetar una serie de principios o reglas que vamos a dar, 7 de ellas en esta mañana. Hay más, podemos hacer subpuntos posiblemente, y haremos algunos en el camino hoy, pero creo que es importante examinar estos principios bíblicos, y el primero de ellos es que interpreta literalmente la Biblia. La Biblia fue escrita literal. Hay mucha gente hoy que interpreta la Biblia alegóricamente. Y no debemos alegorizar cuando no es lo que la Biblia está pidiendo. El texto, para una persona que interpreta en alegoría, ellos buscan algo simbólico y no real. Ellos tratan de enseñar cualquier cosa, y es algo sumamente subjetivo. Y ellos le dan el simbolismo que les plazca. Y hay que reconocer que tenemos que buscar el método o el sentido natural del pasaje.
Normalmente la Biblia significa lo que parece significar. Eso es lo que dice, no hay que buscarle otro significado distinto al natural, a no ser que exista alguna razón de peso para hacerlo. Pero tenemos que interpretarla literal, porque el significado literal de las oraciones es la forma normal de nosotros interpretar todos los idiomas. Si usted recibe una carta, o usted lee un libro, cualquiera, usted no está buscando leer entre palabras, leer algo místico o leer algo que no está ahí. Usted lee lo que está ahí. Si su esposa o su novia o su hijo o su hija le escribe una carta y le dicen que están enfermos, usted no piensa, ¿estarán enfermos o es que tienen hambre? No, usted cree que ellos dicen que están enfermos, están enfermos. Es lo normal. La Biblia, la gran mayoría de la Biblia se interpreta naturalmente, literalmente. Porque cuando uno se enfoca en otras figuras de dicción, de símbolos, de tipos, entonces uno está perdiendo el significado principal de ese pasaje y está explorando un significado secundario. La inspiración de la Biblia fue que el Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios a la verdad y los libró o los apartó del mal o del error. Y el Espíritu Santo usó lenguaje para hacerlo. Y por eso nosotros tenemos que ver que lo normal es lo literal que debemos de interpretar, como debemos de interpretar la Biblia. La alegoría es un método de interpretar textos que considera el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido, que es supuestamente más espiritual y más profundo. Pero en realidad, hermanos, la Biblia es un libro escrito con gramática, con historia, con sentido normal y literal, al menos que hayan excepciones, como las habrá. Este método de alegoría básicamente niega o ignora el valor histórico del pasaje y enfatiza algo secundario. Y de acuerdo a este método, cada palabra o evento se convierte en una alegoría de alguna clase y escapa el verdadero significado de la Biblia. Interpretar la Biblia alegóricamente es ignorar el autor, es ignorar el propósito del autor, es ignorar la historia del pasaje o del evento, es ignorar los destinatarios, es ignorar el texto y es ignorar la evidencia. Por eso nosotros tenemos que reconocer que la alegoría no interpreta la Biblia, sino que extrae significado supuestamente del pasaje de acuerdo a cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. Es muy peligroso porque le quita la autoridad a la Biblia y le da la autoridad al individuo que está interpretándolo. La mente del individuo es la autoridad, no la Biblia en sí. Y no hay medio ni manera de uno poder examinar o probar esas conclusiones, si son verdaderas o no. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que interpretar la Biblia literalmente, sin buscar otro sentido. John MacArthur cuenta que cuando él, una vez joven, comenzando en su ministerio, uno de sus primeros mensajes el texto fue en Mateo 28:2, donde la Biblia dice:
El texto era: un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Ese fue el texto de él. ¿Cuál fue su sermón? Eliminando las piedras de su vida. Y él habló de la piedra de la duda, de la piedra del miedo, de la piedra de la ira y otras piedras. El pasaje no tiene nada que ver con ese mensaje que predicó John MacArthur, y él lo admite. Él dice que fue en su ignorancia que él usó ese pasaje. Otro pasaje que otro predicador usó el sermón en Hechos 27-29, y donde dice: echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Y el mensaje fue así: el ancla de la esperanza, el ancla de la fe, y por ahí sucesivamente. Y dichas anclas de Hechos 27 no eran otra cosa que anclas de metal, no eran anclas de estas en alegoría. Entonces, hay peligros cuando uno predica de esta manera, porque está torciendo el pasaje para que el pasaje diga algo que realmente no dice. Entonces, interpreta literalmente y no alegorices. En segundo lugar, debemos de interpretar respetando el contexto. El texto, lo que viene antes del texto y lo que viene después del texto, es el contexto donde está ese pasaje. Un texto fuera de contexto es un pretexto, hemos oído. Allí es donde tantas falsas doctrinas erran. Todas las sectas usan la Biblia y eso causa confusión a mucha gente. Pero están haciendo trampas sacando los textos de su contexto. Por ejemplo, déjenme darle varios ejemplos de este. El ejemplo primero es cuando Cristo en Juan 6 está hablando del cuerpo del que él iba a morir, y él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él no está hablando aquí de la Santa Cena. Él no está hablando aquí de la comunión. Pero hay personas que interpretan esto, que cuando uno come del pan en la Santa Cena o la hostia en la Iglesia Católica, que eso se convierte en el cuerpo de Cristo. Este pasaje no está hablando de comunión, no está hablando de la Santa Cena. Por lo tanto, está fuera de contexto enseñar tal enseñanza. Otro ejemplo que podemos dar también es en el libro de Hechos capítulo 2, donde descendió el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas. Idiomas es la palabra real que aparece ahí. Y la gente trata de decir: no, pero fueron lenguas angelicales. Bueno, en el contexto te dice que eran idiomas reconocidos por los oyentes. Ellos están hablando en nuestros, los oímos en nuestros idiomas. No eran lenguas angelicales, eran lenguajes humanas, idiomas humanos. Y por lo tanto el texto te dice de qué está hablando ahí, claramente. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 1, el que es, el que era y el que ha de venir, es claramente hablando de Cristo. El contexto te dice y te interpreta. El mejor intérprete de un texto es su contexto. Y podemos dar muchos ejemplos, pero no hay tiempo esta mañana para eso. Número 3, interpreta respetando las reglas de gramática que uno haría en cualquier otro idioma. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Pasado, presente o futuro?
¿Quién recibe la acción? ¿Es una cláusula condicional? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Oh, Dios me va a perdonar. Sí, si confesamos nuestros pecados. Es condicional. Entonces, uno usa las reglas de gramática normales de cualquier idioma cuando uno interpreta la Biblia. Como usted interpretaría una carta o cualquier otro libro secular, usted usaría reglas de gramática del idioma. Entonces, interpreta literalmente, interpreta respetando el contexto, interpreta respetando las reglas de gramática. Número 4, interpreta respetando el contexto histórico. ¿Qué entendió la audiencia original del autor con esas palabras? Conforme a la cosmovisión de esa sociedad. ¿Qué entendió esa audiencia? ¿Qué costumbres tenían o prácticas que son similares o distintas de las nuestras, que nos ayuden a entender mejor lo que dijo el autor? Entonces tenemos que pensar en esas realidades. Por ejemplo, el apóstol Pablo le pide a la mujer en el libro de 1 de Corintios 11 que use un velo en su cabeza. Bueno, eso se entiende que no era un mandato universal. Primero que nada, no se dice en ningún otro sitio en la Biblia que la mujer debe usar un velo. En su época de Pablo, las mujeres casadas cubrían su cabello en honor a sus esposos. Solo las prostitutas no usaban el velo. Y en el contexto histórico de Pablo era un llamado a la decencia y no aplica en nuestro contexto cultural actual. No hay en sí un principio moral en el velo en sí mismo. Entonces tenemos que entender que Pablo escribió esa carta a una iglesia con una situación particular. No era para todos practicarlo. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Y con qué intención o propósito lo escribió? Entonces, ¿cómo lo entenderían los oyentes originales? Tenemos que pensar de esa manera. Y tristemente cometemos el error de definir doctrina en pasajes históricos. Y eso es un error. Los pasajes históricos ilustran enseñanza y doctrina, pero no la definen. Por ejemplo, hay personas que creen que pueden practicar lo que hizo Josué en Jericó, que le pueden dar 7 vueltas, que en realidad no fueron 7, fueron 13 vueltas, pero ellos usan las 7 vueltas de Jericó, y ellos creen que si Dios le ha dicho a ellos que este edificio es para ellos, o que esta ciudad es para ellos, que ellos le van a dar 7 vueltas como hizo Josué a la ciudad de Jericó. Eso nunca lo vemos otra vez en la Biblia. Solo se ve ahí en Jericó y en ningún otro sitio. Entonces, tomar eso para ponerlo en práctica es ignorando el contexto histórico de la situación. Era una ciudad básicamente impenetrable y Dios quería demostrar que Él podía tumbar los muros para que ellos conquistaran, porque Él les prometió que iban a conquistar. Otro ejemplo histórico es David danzando. No vemos a otra persona en la Biblia danzando. David danzó. Algo cultural, una celebración, una alegría. Eso no se aplica a la iglesia de hoy. Eso no se aplica a los cristianos de hoy. Eso era algo judío, cultural, del momento.
Nunca vemos a Jesús danzando, nunca vemos a los apóstoles danzando, y en ningún lugar en el Nuevo Testamento habla de danzar como David danzó. Entonces, hermanos, interprete respetando el contexto histórico. Y podemos dar más ejemplos, pero no podemos seguir dando tantos ejemplos porque no tenemos el tiempo. Pero vamos a seguir. Número 5. Interpreta tomando en cuenta toda la Biblia. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Como dije, el mejor intérprete de un texto es su contexto. Pues la Biblia hay que tener en cuenta toda la Biblia. Porque la Biblia enseña sobre un tema, lo que la Biblia enseña sobre un tema en todas sus partes, hay que verlas. Nunca bases una doctrina importante de la fe en un texto aislado de la Escritura. Observa lo que consistentemente la Biblia enseña sobre ese tema en particular. Aunque fueron 66 libros, solamente hubo un autor y un mensaje a través de la Biblia. Por eso, sin negar las circunstancias propias de cada autor humano, hay en la Biblia una coherencia interna que refleja la coherencia de Dios. Entonces la Biblia, hay que ver toda la Biblia. Vamos a dar un ejemplo de un texto que se saca mucho fuera de contexto con los testigos de Jehová. Que ellos dicen que basado en la Biblia, ellos no aceptan transfusiones de sangre. Número 1, la Biblia nunca habla de una transfusión de sangre. Nunca. De Génesis a Apocalipsis no hay una mención, ni una sola mención de una transfusión de sangre. Primer problema. Segundo problema, ellos usan un pasaje donde dice que no debemos de comer sangre, para entonces usar transferir eso a transfusiones de sangre. Una cosa no tiene que ver con la otra. No se repite esa regla o esa ley judía que fue específicamente para el pueblo judío, no se repite otra vez en toda la Biblia. Por lo tanto, no es significativa, no es normativa, no es para hoy. Y no están tomando en cuenta toda la Biblia. En la Biblia hay paradojas y aparentes contradicciones. Digo aparente, pero no puede haber contradicciones en el sentido de afirmaciones o enseñanzas totalmente incompatibles entre sí. Eso no lo hay en la Biblia. A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, debemos tener en cuenta la Biblia como un todo. Vamos a usar otro ejemplo, Gedeón y el vellón. Gedeón no quiso ir y ser el juez que Dios lo llamó a ser. Y él puso una prueba de un vellón que él puso afuera, un tipo de manto que se iba a mojar, y el terreno alrededor no se iba a mojar. Y eso no fue suficiente. Entonces al otro día, al contrario, se iba a mojar el terreno, pero no el vellón. Y fue una prueba para ver la voluntad de Dios. La Biblia no permite tales pruebas para nosotros hoy. Eso fue en el tiempo de los jueces, en el tiempo más oscuro de la historia de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hubieron cosas en el libro de Jueces que sucedieron fuera de lugar, fuera de lo normal. Y no es para hoy, no transferimos esas cosas para hoy. Los pasajes, entonces se usan los pasajes más claros para interpretar los pasajes menos claros. No buscamos pasajes oscuros. A veces a la gente le gusta decir, los misterios de Dios. Bueno, Dios ha revelado sus misterios en su palabra, los que Él quiere que sepamos.
Número 6, interpreta respetando el género literario del pasaje. Porque hay diferentes géneros literarios que tienen que ser interpretados según sus propias reglas. Por ejemplo, existe poesía, historia, ley, cartas, evangelios, parábolas, proverbios, literatura apocalíptica, que es la más difícil quizás de interpretar. Pero nosotros tenemos que entender cuál era el género literario. Por ejemplo, la ley fue dada bajo el pacto de Dios con Israel. Y dentro de la ley había un código civil y criminal para la nación de Israel, no para nosotros. Específicamente, 613 leyes, específicamente para una nación bajo un pacto. Nosotros no estamos bajo ese pacto. Sin embargo, eso no significa que no hay principios que podemos aplicar. Por ejemplo, la prohibición de comer carne de puerco fue dada por las malas condiciones de salubridad del pueblo en el desierto, y no fueron reglas universales. Hay personas que lo interpretan así, pero no es así. Tenemos que reconocer que eran unas enseñanzas y unas leyes para el pueblo de Israel. Nunca se repitieron para la iglesia gentil. Al contrario, Pedro tuvo una visión y él dijo: yo no voy a comer esas cosas inmundas. Y Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he creado. Dios le dijo: mata y come. Entonces, hay que interpretar de acuerdo al género literario. Y letra G, o la número 7, interpreta dependiendo de Dios. Es importantísimo. Esdras preparó su corazón. La Biblia no es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios escrita. Y aunque hay que usar la mente y la inteligencia para interpretarla, no se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino también es una tarea espiritual. Entonces es importante acercarnos a la Biblia con humildad, con fe, con un deseo de escuchar de Dios, con una actitud de oración y dependencia, orando antes, durante y después del trabajo de interpretar. Entonces déjeme repetir. 7. Para prevenir que usted interprete en error algo de la Biblia. Primero, interpreta literalmente, no alegorices. Interpreta respetando el contexto. Interpreta respetando las reglas de gramática del idioma. Interpreta respetando el contexto histórico. Interpreta tomando en cuenta toda la Biblia. Interpreta respetando el género literario. Estas reglas son básicas para interpretar la Biblia en una manera que respete el propósito original del autor y nos guarde de llegar a conclusiones erradas. Todas las diversas doctrinas falsas, las sectas religiosas falsas, todas pasan por alto alguna de estas reglas o todas estas reglas, ya sea inadvertidamente o intencionalmente, para engañar. Entonces, le doy este mensaje hoy a ustedes porque le quiero tratar de interesar en la clase que vamos a dar sobre las sectas falsas. Y eso es solamente una de las cosas que vamos a ver en esa clase. Pero pensé que era tan importante que debí compartirlo con toda la congregación y con todos los oyentes hoy que nos escuchan. Porque si usted sigue estas reglas, usted va a interpretar la Biblia tal como Dios la dio. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Oremos.
Dios.